Hola, seguimos en esta serie sobre la guía de estudios para los procesos de promoción vertical de USICAM, en este caso de dirección. Em, bueno, el siguiente tema no lo están presentando en este documento que se llama Asertividad y Empatía, claves para el desarrollo del liderazgo escolar, intervención formativa, habilidades directivas para la colaboración y la vinculación con la comunidad escolar. Este documento está organizado en 3 fases. La fase 1, que sería orientación de las emociones para ejercer un liderazgo directivo en situaciones complejas. Y nos dice el tema 1.2 que el valor de la empatía en la práctica directiva se llama. Una parte primordial en el desarrollo del liderazgo es considerar el impacto de las emociones, en particular la empatía, entendida como la capacidad para tomar conciencia de las emociones y comprender los sentimientos de los demás. Esto es súper importante. Empatía, capacidad para tomar conciencia de nuestras emociones, pero también comprender los sentimientos de los demás. Ok, en este sentido, Müller menciona algunos elementos centrales de la empatía como la percepción del comportamiento expresivo del otro, al igual que percibir su situación y la capacidad de considerar la perspectiva y el rol de ese otro. Una persona empática reconoce y valora las propias emociones e identifica las de los otros. No hay empatía si yo no reconozco primero lo mío, porque así pues me va a permitir identificar lo de los demás. También nos dice que la empatía conlleva un proceso reflexivo. Este proceso pues inicia con una escucha activa y también comprende lo que el otro siente. Nos muestran esta figura en donde nos dice cuál es el sentido de esta empatía. Y lo primero que observamos pues es que me debo de preguntar, ¿qué es lo que ocurrió? Esas ideas y pensamientos claves de la situación, de la manera más objetiva que yo pueda. Entonces, primero, ¿qué es lo que ocurrió? Después, ¿qué emociones sentí? Primero yo, ¿cómo me sentí? ¿Ah? Entonces, debo de identificar cuáles son esas emociones que tengo con respecto a la situación. Puede ser el enojo, el miedo, la alegría, la tristeza, la sorpresa, cualquier emoción que yo sentí en ese momento. Después, ¿cómo expresé estas emociones que tuve? Ajá, y esos pensamientos que se generaron? Entonces, es considerar el respeto y claridad al expresarse. Entonces, yo tengo que primero saber qué es lo que ocurrió, centrarme ahí, qué emociones sentí y luego cómo lo voy a compartir con los demás. Ajá. En lo siguiente, de qué manera la forma de expresar mis ideas influye en el trabajo colectivo y la toma de decisiones. Y entonces aquí se debe de generar la confianza o distanciamiento entre el conflicto. Dependiendo de cuál sea la situación que yo tengo que trabajar. Entonces, volvemos al caminito, ¿verdad? Que no se nos olvide qué fue lo que pasó, qué sentí, cómo lo expresé y ahora cómo voy a expresar cómo voy a manifestar estas ideas en lo que respecta para el trabajo colectivo y la toma de decisiones. No nada más es expresarlas, sino ver cómo voy a tener esto siempre presente y mantener la cohesión entre estos elementos. Y por último, ¿qué puedo hacer para modificar mi reacción y la situación? Escuchar la opinión de los demás y considerar su punto de vista. Entonces aquí ya tengo que empezar a aterrizar situaciones. Tengo que observar qué es lo mejor para esta situación y si algo tengo yo también que modificar por ahí, porque no nada más es saber qué pasó, cómo me sentí, sí es importante, pero también a ver cómo estoy expresando lo que yo voy a compartir de esta situación, cómo voy a mantener la cohesión con toda la comunidad escolar y la toma de decisiones, además que debo de tener como directivo. Y al final, pues el aterrizaje, ¿no? Ya en sí de lo que es la acción. Entonces,
¿qué voy a tener que modificar también yo de lo que sucedió, de lo que sentí, de lo que percibí, para que se mantenga esta cohesión a la que quiero llegar y, por supuesto, pues presentar una solución? El espacio de introspección, que tiene que ver con lo que nos dice Cortés Valiente en 2017, que las emociones forman parte de nuestro quehacer diario, no las podemos desligar. Aquí no hay de que, ay, no, es que yo soy muy neutral, yo soy muy objetivo. Siempre va a haber alguna parte de emoción que nos llegue por alguna situación que se esté presentando en la escuela. Es inherente a las personas, entonces no lo podemos hacer a un lado simplemente. Por eso es que nos dice que tomemos un acto de narrar qué fue lo que hizo, como en la secuencia anterior, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué pasó en esta situación? ¿Cómo me sentí? Toda esta parte, y lo voy a describir. Ajá. ¿Por qué? Pues porque esta parte de narrarlo, pues es lo que se piensa también y lo que se siente con respecto a lo que sucedió. Ajá. Así pues me va a permitir asumir una responsabilidad de las acciones, pensamientos y sentimientos que se generaron tanto de mi parte como dentro del propio conflicto o de la propia situación que se está presentando. Eh, Nos dice que para poder hacer este tipo de narraciones, pues debemos de considerar este proceso, ¿no? Primero hay una situación inicial en donde vamos a comenzar a describir todo comenzó cuando, y empiezo la narración, o bien en un inicio, qué fue lo que sucedió en esta situación de conflicto o en esa situación que tengo que observar de manera más puntual, pues para que pueda analizarla, ¿no? Después viene una transformación o complicación. De pronto, esto sucedió. Ajá. Todo cambió cuando. Ajá. Y al final, pues, una situación ya de cierre, ¿no? Al final sucedió esto, o para terminar, pues sucedió esto. Y entonces, de esa manera, la narrativa va a llevar una secuencia que yo voy a poder retomar en un momento posterior, que son las siguientes fases que nos dice el documento. El 1.4, que se llama la asertividad como habilidad indispensable en la práctica directiva. Nos dice que la asertividad es entendida como la acción de expresar de manera adecuada lo que se siente o se piensa en el momento. Se expresan los acuerdos, se hacen respetar los derechos, la capacidad de hacer y recibir críticas y la expresión de sentimientos negativos. No se trata de siempre alabar a la otra persona, ¿no? Es que tú eres muy buen maestro, tú eres muy buen director, sino también hacer presente pues esta parte a lo mejor de un sentimiento negativo que se generó por la situación, no por la persona, por la situación. Eso es bien importante de tener en consideración. También nos dice que las personas que son asertivas se caracterizan por identificar y expresar sus emociones a los otros de una forma clara. No nos andamos con rodeos. Hablo con la persona de la forma más clara posible para que el mensaje sea comprendido y por tanto pues podamos establecer una comunicación precisamente asertiva, ¿no? En donde podamos aclarar todas las situaciones que puedan llegar a darse, los malos entendidos, y entonces llegar a soluciones. Muy bien, nosotros debemos de brindar la posibilidad de articular experiencias individuales y colectivas. Ajá. Los diálogos construidos permitirán echar una mirada histórica y reflexiva sobre los modos propios que hemos construido. También permite valorar en qué se es asertivo al expresar las emociones. Por eso es súper importante esta parte que hablábamos de la asertividad, en el que nosotros primero debemos reconocernos a nosotros mismos para poder llegar a la comprensión de los otros. El 1.5 es una práctica directiva que considere
el aspecto emocional en las interacciones. Y nos dice, identificar, comprender y regular las emociones es fundamental entre el profesorado, ya que estas habilidades terminan influyendo en los procesos de aprendizaje que orientan en su salud física, en la calidad de las relaciones interpersonales que sostiene y en su rendimiento académico y laboral. Facilitan las relaciones interpersonales, la negociación, la toma de decisiones y la flexibilidad en las acciones que pueden ser implementadas. También la empatía y la asertividad son habilidades que se encuentran significativamente relacionadas. Es importante destacar que la empatía considera la base de las interacciones interpersonales. También, de acuerdo con los aspectos anteriores, es posible que exista una mayor comprensión de sí mismo, de los otros y por ende una forma más adecuada de ser asertivo. Y nos presentan cuáles son estos elementos de la empatía y la asertividad. Mientras que la empatía vemos que reconoce las propias emociones y las de los otros, hay comprensión de los puntos de vista de los otros y la capacidad para dialogar. En la asertividad hay que mantener un equilibrio emocional para pensar qué se va a decir, comunicar emociones, opiniones y pensamientos de forma clara y respetuosa. Por eso es que nos dice el texto, pues que están relacionadas, ¿no? Como que no puede haber una sin la otra o se nutre una de la otra para poder nosotros realmente ser unos directivos que tengan esas habilidades para poder percibir, reconocer y en todo caso, pues asumir un liderazgo empático y asertivo, ¿no? Que tenga resultados. Entonces, por mi lado, yo de manera empática voy a reconocer mis emociones, voy a reconocer las de los demás, pero también puedo entonces comprender qué es lo que sucede con los otros y voy a poder dialogar. Ese diálogo, fíjate, yo debo de llegarlo a hacer de una manera clara y respetuosa porque voy a tener un equilibrio emocional. No me voy a dejar guiar por ese sentimiento o esa emoción que tengo en ese momento derivado de la situación y no la voy a enfocar en este caso, por ejemplo, en un docente, sino que voy a ubicarme en la situación, voy a poder comprender por qué el docente se involucró en esa situación y entonces voy a poder comunicarme con los involucrados de una forma contenida en la que sea clara, objetiva y por supuesto muy respetuosa para poder establecer acuerdos. En la fase 2 hay un reconocimiento de la empatía y la asertividad en mi labor directiva. Ya sabemos qué es la empatía y la asertividad, ¿no? Nos dice que hay que aprender del otro. Entonces, posibilita percibir e identificar las necesidades, emociones y problemas de los demás. También deben de responsabilizarse de las consecuencias. No nada más es, bueno, pues ya me equivoqué, ya ni modo, sino que, bueno, hay que responsabilizarse de eso que sucedió. Vamos a ver que esas consecuencias pues sean acordes a la situación que se está presentando, ¿no? Hay que iniciar un diálogo basado en una interacción adecuada en la que prevalece el respeto por lo que los otros piensan y sienten. Hay que llegar a tomar acuerdos y tomar decisiones que beneficien a cada uno. No se trata de solamente yo imponer o decir este gana, este pierde, sino que sean acuerdos que nos beneficien. No tener la mirada de ganador y perdedor, sino más bien cuál sería la situación y cuáles deben de ser los derechos de cada uno de los involucrados y por tanto esas decisiones deben de ser beneficiosas para los miembros que estuvieron ahí involucrados en la situación, ¿no? También nos habla de un ambiente favorable de aprendizaje que no se limita a las condiciones materiales necesarias para la implementación del currículo ni a las relaciones interpersonales entre maestros y alumnos, sino también incluye los procesos educativos y las relaciones con el entorno. Hay que considerar que son condiciones físicas, condiciones sociales y afectivas y enseñanza y aprendizaje.
El tema 2.2 es la relevancia de hacer visible la empatía y la asertividad. A las personas que tienen unas conductas asertivas y empáticas les gusta realizar tareas, aun cuando sean complejas, mantienen una actitud positiva con relación a las actividades laborales, suelen ser muy profesionales, establecen relaciones interpersonales positivas. Hay aceptación de peticiones e iniciación de la interacción de manera directa, honesta y oportuna, respetándose a sí mismos y a los demás durante las relaciones interpersonales en situaciones de servicio o consumo, relaciones afectivas y educativo-laborales en un contexto sociocultural determinado. También implica escribir la reconstrucción interpretativa de la experiencia acontecida para luego leerla, reflexionar sobre ella, reescribirla y volverla a leer o escuchar. Volver a reflexionar sobre ella, reescribir y escuchar de nuevo y así sucesivamente. Es un proceso constante de análisis y autorreflexión. Manifiestan conductas asertivas y empáticas, suelen resolver problemas y tomar decisiones con base en la comprensión de los intereses, necesidades y aportaciones de los demás. Esto es súper importante porque entonces el directivo podría respetar siempre los derechos de cada uno de los miembros del personal escolar, pero también, pues en este caso podría ser de alumnos o de padres de familia y de sí mismo. O sea, siempre es considerar que también yo estoy involucrado ahí y que debo de resolver considerando los derechos de cada uno de nosotros, las manifestaciones que cada uno pueda aportar y por eso este ejercicio de estar escribiendo pues es muy favorable para la autorreflexión. Puede favorecer también el crecimiento personal e institucional, porque pues se van a generar mayor tipo de estrategias al momento de resolver un conflicto. Nos dice entonces, para reescribir, pues hay que reflexionar, por supuesto, ¿verdad? Tenemos que llegar a este nivel en el que constantemente tengamos que hacer esta autorreflexión, estas implicaciones, este análisis profundo de las situaciones que se llegaron a presentar y es por eso que de esa narración que hicimos al principio, entonces ya tenemos esa primera parte, ¿no? Entonces ahora la voy a releer, la voy a escuchar, la voy a compartir, pero después pues tengo que hacer ese ejercicio reflexivo y entonces me puedo dar cuenta que a lo mejor algún elemento se me escapó o se sumó a esta narración y entonces tengo que reescribir y tengo que retomar nuevamente la narrativa de los pasos anteriores y voy a seguir con este proceso, ¿no? Por eso es que nos dice una y otra vez y las que sean necesarias. El 2.3 es escuchar, la clave para lograr la empatía y la asertividad. Así es, la escucha activa es una forma de comunicación que transmite ideas claras sin irrumpir al receptor. Se realiza con libertad teniendo en cuenta lo que piensan y sienten los demás. Se demuestra cuán atenta está una persona durante el diálogo. Eso es muy importante, el que sepa la otra persona que yo lo estoy escuchando. Se requiere analizar, razonar y comprender las emociones y los pensamientos expresados. Encaminará a convertir una situación negativa en un producto útil. No es enfrentarse de manera, digámoslo así, impositiva o juiciosa ante la situación, sino más bien es analizar esa situación que ya es negativa por las emociones que están allí involucradas, pero entonces yo le tengo que dar ese cambio. Vamos a utilizar esta situación para poder reconocernos, para poder analizarnos, para poder construir un equipo de trabajo que realmente dé lo mejor de sí. La reflexión se considera un medio para desarrollar la capacidad de observarse y entablar un diálogo crítico consigo mismo. La reflexión es importante para la mejora profesional
puede brindar la posibilidad de dialogar sobre las experiencias y las posibles acciones de mejora. Hacer confrontaciones respecto a la práctica y las ideas amplía la perspectiva de una situación compleja para mejorar la propia práctica. Es por ello que se nos invita constantemente a estar trabajando con la reflexión, ¿no? En la fase 3 nos habla ya de un liderazgo que reorienta. No se trata, como les decía, de ser impositivos o juiciosos, sino más bien de utilizar esta experiencia que ya estamos viviendo, que ya es una situación a lo mejor conflictiva, a lo mejor difícil, pero yo la tengo que ir reorientando, tengo que ir transformando para que todas las personas que están a mi alrededor me reconozcan como un líder asertivo. Muy bien, entonces, en este contexto que sabemos que es muy diverso y cambiante dentro de la escuela, pues debemos estar preparados para afrontar cualquier situación compleja que se presente. La toma de decisiones debe ser informada, debe haber comunicación, una escucha activa, muy importante, la expresión de ideas y emociones, buscando siempre el bienestar de los estudiantes, porque a final de cuentas, pues es a quienes debemos nosotros de cubrir, de proteger y de alimentar, ¿no? Para que crezcan. Y todo esto pues debe de estar siempre con una mirada en el logro de los objetivos del PENSE. Hay que aprender a dialogar, expresar emociones, opiniones y propuestas. Debe de estar siempre en favor del bien común, a organizarse y manejar pacíficamente los conflictos. Esto va a contribuir a desarrollar capacidades como la empatía, la escucha activa y la asertividad. También debemos de considerar que es fundamental preguntarnos por la escuela que necesitamos, hacia la que queremos avanzar. Es por eso que debemos de considerar pues todos los elementos, ¿no? que quiero yo para construir, porque tenemos que siempre tener la mirada en el futuro. ¿Qué es lo que queremos de esta escuela? ¿Cómo la necesitamos? ¿Cómo la queremos reorientar? Precisamente para establecer rutas que se vean claramente hacia dónde queremos llegar, como una escuela que resuelve sus conflictos de manera pacífica, pero también que es asertiva en todos los miembros de la comunidad escolar. Podemos comunicarnos de la misma manera, ¿no? También nos habla en síntesis, pues hay que construir una comunidad que reconoce las diferencias, valora y respeta a cada uno de sus integrantes y busca el bienestar común. Es primordial identificar los recursos y reconocer las capacidades de los involucrados, dar respuesta a las necesidades. Es preciso contar con información. No puedo yo generar ideas del aire, debo de tener algo claro, ¿no? Las decisiones que se toman relacionan de manera efectiva los recursos, capacidades del colectivo y las condiciones del contexto. Ahí les adelanto, a esto se le llama gestión, precisamente. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Cuáles son las capacidades que tengo y las condiciones del lugar en los que voy a implementarlo? Esto se le llama gestión. Es un proceso súper importante que debemos de reconocer como directivos para que realmente tengamos entonces ese logro de objetivos que sería pues el bienestar común. El tema 3.2, la escuela que inspira y transforma. Aquí cuando el director ejerce su función con un liderazgo empático y asertivo, es posible que se adapte a los cambios y aprenda de las situaciones complejas. De lo contrario, pues a mí nosotros nos estamos negando a avanzar de manera profesional y personal. La escritura de una narrativa pues permite verse, repensarse, incorporarse y ponerse en juego frente a lo vivido, lo enseñado y lo presentado en la escuela. Es por eso que este documento nos ofrece una serie de actividades en las que nosotros tenemos que ir haciendo narraciones de situaciones diversas o hipotéticas que nos ayuden precisamente
para saber cómo se hace una narrativa de este tipo, ¿no? Una narrativa que lleve a la autorreflexión permanente. El siguiente tema, el tema 4, está con base al documento Resolución de conflictos en los centros escolares, cómo mejorar la convivencia en su centro escolar. Y nuevamente te invito a que si quieres los materiales de manera escrita para estudiarlos con más calma, pues me mandes un mensaje a lamaestra.luz722@gmail.com. Muchas gracias por tu atención.